Es decir, los presupuestos, como yo siempre he dicho, los presupuestos son un arma que necesita un ayuntamiento para marcar una línea donde dirigirse. Yo espero, aunque le vamos a dar el voto de confianza de entrada, no quiere decir que no vayamos a estar alertas y vigilantes a que se cumplan al máximo posible estos presupuestos, y sobre todo porque estamos en una situación en que no podemos hacer filigrana, en el que nos tenemos que mantener en una línea y en un gasto austero al máximo, porque no nos entran dinero por ningún sitio. Entonces, por nuestra parte, le vamos a dar el voto de confianza, aunque sí decirle que vamos a ser muy críticos con la gestión que usted tenga de estos presupuestos. Y ya emitiremos nuestro dictamen, como es normal, cuando se presenten las cuentas. Y sí me gustaría hacer una mención más, felicitar al técnico financiero, porque además este año ha presentado un documento, ha sido bastante claro, bastante clarificador, y bueno, a los que estamos un poquito en el tema este nos gustan que las cuentas se nos presenten muy claritas. Muchas gracias. Se le concede la palabra al portavoz de Izquierda Unida. Sí, gracias. Bueno, voy a comenzar como termina Salvador. Yo también felicito al técnico por la documentación que nos ha entregado y sobre todo también por la predisposición a informarnos de cómo se estructura un presupuesto, cómo funciona, y esa predisposición también a hacer un curso para los que estamos interesados en aprender cómo se manejan unos presupuestos, ¿no? Yo quería decir que no venimos hoy aquí solamente a hablar de qué cantidades se gastan o se ingresan. Si en esta partida se ha rebajado y en esta se ha aumentado, si el anterior partido político gastaba tanto en esto y ahora vamos a gastar tanto en lo otro, que también hay que hablar de esos datos. Pero sin perder de vista lo realmente importante, que es el fin que se persigue al aplicar este presupuesto. Todavía cobra muchísima más relevancia el hecho de que es el primer presupuesto que aprueba el nuevo equipo de gobierno. Un equipo de gobierno que, recordamos, se mostraba como garantía de un cambio en nuestro pueblo, ya que, según argumentaba, es una realidad evidente de que las cosas no iban bien y que estaban convencidos de que ha llegado el momento del cambio, que es hora del relevo, de otra forma de trabajar en el gobierno local. Pues bien, eso es lo que se trae hoy a pleno. Pasar de la palabra a lo hecho, como bien ha dicho el señor alcalde. Transformar las ideas en cantidades económicas asignadas. En definitiva, ¿qué proyecto se tiene pensado para Riate? ¿Qué modelo de pueblo queremos? ¿Cómo tenemos pensado superar los graves momentos actuales y hacia dónde dirigimos nuestros esfuerzos en el corto, medio y largo plazo? Y analizando a grandes rasgos este presupuesto podemos deducir varias cosas. Entre ellas, una de las más importantes es la constatación de que el PSOE no tiene proyecto para Riate. Además de ser la improvisación algo corriente en el tiempo que se lleva de gobierno. Cambio de destino de las partidas de concertación que se firmaron solo hace 2 meses por otras que se inventan sobre la marcha. Aprobación de unas delegaciones de las concejalías que se cambian 2 meses después, inversiones previstas que ni siquiera las tienen reflejadas en su programa, etcétera, etcétera. Si miramos las inversiones más relevantes de este presupuesto, nos encontramos que una de ellas es la ampliación del carril por la zona del puente de Casas Nuevas. Actuación que curiosamente no viene reflejada en el programa del Grupo Socialista, aunque sí en el programa de Izquierda Unida. Además, una de las cantidades más importantes de las inversiones corresponden a la obra del tanatorio. Obra que tampoco lleva reflejada el PSOE en su programa electoral, y además obra que, por la situación del terreno donde se pretende llevar a cabo, pegado al cementerio, pared con pared, es un suelo que todavía no está calificado para tal efecto. Por lo tanto, tendrían que hacerse modificaciones de la estación de la Louga,
y realizar unos trámites antes de poder llevar a efecto esta construcción. En el primer presupuesto de un nuevo equipo de gobierno, más del 70% del anexo de inversiones no venían reflejadas en su programa. Es decir, se está incumpliendo el compromiso que sostuvo con el pueblo. Pues hace solo 7 meses, el compromiso que sostuvo con el pueblo hace solo 7 meses, lo que demuestra que, entre otras cosas, que el programa del Grupo Socialista era un programa populista redactado para ganar unas elecciones y no para llevarlo a la realidad. Y eso, en definitiva, es engañar al pueblo, tanto a los que los votaron como a los que no, porque todos vamos a pagar las consecuencias de este engaño. Decimos además que el PSOE no tiene proyecto para Riate porque la única idea que se le ocurre para paliar las consecuencias de esta gran estafa llamada crisis es el aumento de la contratación temporal de personas. Verá, nosotros estamos de acuerdo en que se ayude a las familias necesitadas, ¿no? Pero realmente esta contratación temporal se aplica a partidas que creemos que no lo necesitan. Es decir, por ejemplo, la limpieza de las calles. La limpieza de las calles pasa de 58.300 euros en 2011 a 92.301 euros. Es decir, 34.000 euros más. A los que hay que añadir los 40.000 euros de una nueva máquina barredora. Es decir, la limpieza viaria va a costar a los arriateños en 2012 132.301 euros. 2.200.000 de las antiguas pesetas. Cuando en 2010 se gastó 62.363 euros. 70.000 euros más del doble que en 2010. Creemos que con la compra de la máquina barredora y el personal fijo, incluso el PER, es suficiente para tener un pueblo limpio y en perfectas condiciones. Si miramos los capítulos del presupuesto, resulta evidente el objetivo final de este presupuesto, ya que en el capítulo de gasto de personal aumenta considerablemente, como ha dicho el señor alcalde, en 368.227 euros, 61 millones de pesetas. Cantidad igual a la que se reduce en el apartado de inversiones. Lo que se dice por parte del Grupo Socialista es que se pretende contratar al máximo de vecinos posible para paliar en parte esta grave situación económica por la que atravesamos. Pero lo cierto y verdad es que la manera que el Grupo Socialista tiene de aprovechar para realizar contrataciones limosnas, esperemos que no sean a dedo, y para pagar favores recibidos en las últimas elecciones, o para vender favores que cobrarán en las próximas en forma de votos, disfrazándolo de una creación de empleo. Si la idea de creación de empleo que tiene el Grupo Socialista es esta, desde luego que nos espera un futuro local muy negro. Es pan y duro para hoy y más hambre para mañana. Un programa electoral pasa de ser promesa a convertirse en un compromiso con la ciudadanía una vez que se está en el gobierno. Quisiera preguntar al equipo de gobierno en qué partidas están reflejadas en este presupuesto lo que prometían en su programa. Creación de un nuevo plan de empleo local, reducción del 15% del IBI a las rentas inferiores a 15.000 euros anuales, reducción del impuesto sobre vehículos y congelación del resto de las tasas municipales, cheque bebé de 500 euros para familias que no superen los 15.000 euros anuales, becas de 250 euros para estudiantes universitarios para familias que no superen los 15.000 euros anuales, la construcción de la pista deportiva en la Ribera Don Rodrigo, la rehabilitación de la pista polideportiva del Astacá, que se le asigna 400 euros, las 300 nuevas plazas de aparcamiento, el servicio de policía nocturno. ¿Dónde está la moción del PSOE de reducción de impuestos que se aprobó aquí con el voto del PP en el pleno de octubre y que se iban a bajar supuestamente todas las tasas municipales? Porque reflejadas no están en estos presupuestos. Por parte de Izquierda Unida se ha presentado al Grupo Socialista y al Grupo Popular una propuesta seria y documentada que después explicaré, como alternativa de empleo local de manera inminente, pero a la vez con una previsión de futuro para un cambio en el modelo productivo de nuestro pueblo. La propuesta ha sido rechazada por el equipo de gobierno.
Otro de los aspectos importantes que nos preocupa de este presupuesto es el apartado de ingresos. Los derechos reconocidos, es decir, lo que se tiene derecho a regular el Ayuntamiento en general, de tasas, precios públicos, impuestos directos, transferencias autonómicas y estatales, etcétera. Si nos ponemos a mirar los apartados que pagamos directamente los arriateños, como son los impuestos directos, tasas, precios públicos y otros ingresos, impuestos que debemos recordar al Grupo Socialista se comprometía a rebajar a la familia en situación de desempleo mediante la propuesta que he comentado antes y que ha caído en saco roto. Esas partidas tienen un aumento considerable con respecto al año pasado de ingresos, 195.758 euros en total. En total de estos conceptos, la previsión de ingresos para el 2012 asciende a 1.519.735 euros, cuando en 2010 el importe real recaudado, no el reconocido, ascendió a 1.061.464 euros. Es decir, en 2010 se recaudó 458.271 euros menos de lo que se prevé ingresar en estos presupuestos de 2012. Si miramos las liquidaciones de años anteriores, resulta más evidente que los arriateños pasan grandes dificultades para pagar los impuestos y que también no hay que ser muy espabilados para saber que este año no va a mejorar la capacidad de la familia arriateña para cumplir con los pagos en tiempo y forma. Ello conlleva para la familia un doble problema. Por un lado, la acumulación de deudas con la entidad local, pero por otro, el incremento exponencial de los recargos aplicados por el Patronato de Recaudación Provincial. Recargos que a todo esto conviene aclarar que el Ayuntamiento de Arriate no percibe ningún ingreso, pues pasan directamente al Patronato de Recaudación. De esta situación se puede claramente deducir que el Grupo Socialista, con toda seguridad, no va a haber cumplido la previsión de ingresos, aunque haya un colchón previsto, como dice el técnico. Con lo que se corre el riesgo de seguir aumentando la deuda de la corporación. Y lo que nos parece más grave es que esa deuda generada no se paga en plazos mensuales a los bancos, sino que muchos nos tememos que la tengan que sufrir las consecuencias los proveedores, los autónomos y las pequeñas empresas arriateñas, que de algún modo dependen de los pagos por los servicios de suministro contratados a este ayuntamiento. Para los representantes actuales de Izquierda Unida, es vital que no se siga aumentando la deuda con los proveedores, autónomos y pequeños empresarios y buscar por todas las vías posibles la reducción de dicha deuda. Hay que decir que esta deuda a la entrada del Grupo Socialista en el Gobierno era solo del 9,52% de la deuda total. Y nos preocupa muchísimo que se incremente, principalmente porque las pequeñas empresas locales y los autónomos de Arriate no pueden convertirse en la forma de financiar los compromisos políticos adquiridos con la población, compromisos que para mayor INRI ni siquiera se están cumpliendo en estos presupuestos. Comentando este asunto con los equipos técnicos del ayuntamiento, se nos aclara que la única forma de hacer que esta descompensación entre los ingresos previstos y lo realmente recaudado no afecte a la liquidez del propio ayuntamiento sería realizar un presupuesto con superávit. Es decir, un presupuesto en el que los ingresos sean mayores que los gastos. Pero claro, el inconveniente de un presupuesto de este tipo sería que el equipo de gobierno tendría muy limitado la aplicación de la política que pretende llevar a cabo de contrataciones limosnas con la que pretende contentar a la población, aunque sea a costa de seguir endeudando al propio ayuntamiento. Como comentaba antes, y por favor le pido respeto a los señores concejales, por parte de Izquierda Unida se ha presentado una propuesta para que a la vez que se logra paliar en la medida de lo posible las consecuencias inmediatas de esta terrible crisis, se lleve a cabo un verdadero proyecto de generación de empleo. Consigue esos dos objetivos, tanto paliar y ayudar a las familias necesitadas del pueblo, pero a la vez pretende pensar en un futuro próximo de nuestro pueblo. La propuesta que paso a detallar ahora mismo iba en nuestro programa electoral
y ahora explicaré por qué la presentamos. Se trataría de la construcción de 5 oficinas de 40 metros cuadrados, es decir, un total de 200 metros cuadrados en el edificio de la fábrica, o bien elevando una nueva planta o bien acondicionando la que hay. Eso, según el Colegio de Arquitectos de Málaga, supondría un gasto de 99.600 euros. Aparte, también proponemos la construcción de 2 naves industriales en parte del terreno del minipunto limpio del polígono industrial. Según el Colegio de Arquitectos también, esas 2 naves ascenderían a un total de 82.900 euros. El total de los gastos en construcción o en inversiones serían de 182.500 euros. Pero es que a la vez también planteamos en la propuesta 32.913 euros para cursos de formación para la creación de empresas, y no cursos contratados a empresas o venidos de la Junta de Andalucía, o no. El planteamiento de esos cursos es primero hacer una especie de reunión o asamblea pública donde toquemos a los estudiantes que tienen ya terminada la carrera, donde citemos a los jóvenes, donde citemos a los parados de mayor de 45 años, y entre todos se llegue a la conclusión de qué es lo que se podría implantar, qué tipo de negocio se podría implantar en estas 5 oficinas y en estas 2 naves que se podrían construir. Y a raíz de la voluntad y el empeño para emprender cierto tipo de negocio, buscar la formación adecuada para los que estén interesados. Y esa formación adecuada puede pasar por la contratación de que esos formadores sean gente de nuestro propio pueblo. Es decir, tenemos economistas, tenemos gente que ha estudiado turismo, tenemos informáticos, tenemos ceramistas, porque puede ser que a lo mejor uno de los recursos para montar en una de las oficinas o local sea la alfarería, aplicar con unos diseños innovadores, o va a hacer cosas de ronda, cualquier cosa. Hay gente muy preparada en Arriate para dar esos cursos, por lo tanto, el dinero de esos cursos también se invertiría en la contratación de personal de Arriate. El total de la inversión en construcción sería, si contamos con que el 40% de los gastos de una construcción está dedicado a la mano de obra, contaríamos con 73.000 euros disponibles para la contratación de albañiles, peones, electricistas, fontaneros, soldadores, yesistas, precisamente los que están sufriendo con mayor virulencia lo que es esta crisis. Es decir, en Arriate el sector más afectado por esta crisis es la construcción. Esto permitiría o bien una contratación de 8 o 9 trabajadores durante 6 meses, o una contratación de 16 o 18 trabajadores durante 3 meses, o una contratación de 48 o 52 o 54 trabajadores un mes. O bien, si lo queremos comparar con lo que se contrataría en personal de limpieza y ponemos los contratos que se hacen de 15 días, daría para contratar a 100 personas en la construcción. Otra cosa que sea conveniente o no, porque una contratación de 15 días realmente no creo que sea conveniente, pero si contrato de un mes daría para contratar a 54 personas, 54 familias, que son las que están sufriendo la principal consecuencia de esta crisis, y en la construcción les permitiría, por un lado, seguir conectados al mundo de la construcción, porque seguramente llevarán bastante tiempo sin trabajar. Aparte, esa mano de obra empleada se estaría produciendo en algo que crea un producto y que puede ser creación de empleo real, y una creación de empleo verdadera. Está claro que no es fácil. No es fácil que después se implante empresa ahí, pero para eso tiene que haber una implicación del equipo de gobierno al completo. Entonces, esta ha sido la propuesta que hemos presentado, y no solamente presentamos la propuesta de qué es lo que se podía hacer, sino que presentamos también de dónde sacaríamos, con las cifras que nos plantea el equipo de gobierno, de dónde sacaríamos ese dinero para acometer esta inversión. Voy a detallarla rápidamente para no alargarme mucho. En principio, de la limpieza viaria
se sacarían 25.794 euros de contratación de personal. La partida se quedaría en 67.120 euros. Es decir, todavía son 9.000 euros más que lo que se gastó en limpieza viaria en 2010, con lo cual yo creo que con la nueva máquina barredora y una partida que en 2010 se aumenta con respecto al 2010 en 9.000 euros, es perfectamente suficiente para mantener el pueblo limpio. De lo que es la limpieza también de los centros de salud, que se dobla en este presupuesto, pues lo dejaríamos igual que hasta en 2010, en 2011 y en 2012 seguiría igual, porque yo creo que no ha habido quejas de la limpieza de los centros de salud. Es decir, que esos 10.000 euros se podía aplicar para la propuesta que estamos presentando. De los órganos de gobierno, sacaríamos 13.598 euros. ¿De qué? En principio, de la reducción a jornada parcial de la Consejería de Cultura, Educación y Tradiciones Populares. ¿Por qué? Porque aquí se aprobó en un pleno que había una dedicación exclusiva porque tenía 3 delegaciones, que era Cultura, Educación y Fiesta. Al haberse quitado esa delegación, no creemos que se deba estar cobrando una dedicación exclusiva, como de hecho en los últimos gobiernos de Izquierda Unida se ha tenido durante muchos años, que la dedicación de cultura, la delegación de Cultura y Educación estaba liberada a media jornada y echaba sus horas por la tarde, y bastante bien que lo hacía, por cierto. Tradiciones Populares, la verdad es que tiene un trabajazo que no veas. Después, la inversión en lo que es el tema del tanatorio la dedicaríamos a esta propuesta. ¿Por qué? Porque sí es cierto y consideramos que Arrieta necesita un tanatorio, de hecho nosotros lo llevábamos en el programa de Izquierda Unida, pero no consideramos que sea una prioridad. No, para Izquierda Unida no es una prioridad, máxime aún cuando desde el equipo de gobierno se nos ha informado de que se están llegando a acuerdos con el asilo para utilizar el velatorio que tiene disponible en el edificio que se ha construido nuevo de atención de estancia diurna, ¿no? Es decir, tenemos solucionado temporalmente, entre comillas, el problema del velatorio. No creemos que sea tan prioritario en este primer año meternos en una inversión de un tanatorio que primero ni están los terrenos calificados y no tenemos necesidad inminente de tenerlo ya, porque tenemos solucionado por otra vía ese tema, con lo cual creemos que lo que realmente importante es el empleo, y a eso dedicaríamos nosotros esos 137.000 euros. 10.200 de los órganos de gobierno también. ¿En qué? Pues en 3.000 euros de suministro telefónico, aunque bien es cierto que esa partida a lo mejor no la quitaríamos completa, porque sí se nos argumentaba que es necesario que se tenga teléfonos móviles, aparte del teléfono local. Es lógico, suele pasar en casi todos los trabajos. Pero es que 3.000 euros dividido por una tarifa de 29 euros mensuales, que la hay ahora con 300 minutos de llamada, resulta que salen 9 teléfonos aquí. Y los órganos de gobierno son 5. Es decir, atenciones protocolarias representativas, fuera. 1.500 euros, pues nosotros lo haríamos, ¿eh? Otra cosa es que no tenemos la oportunidad de demostrarlo, pero realmente lo haríamos. Dietas, 3.200 euros. Sé que el portavoz del Partido Socialista me va a decir que anteriormente se cobraba una dieta o que se gastaba, aunque me parece que en 2010 no hay ningún gasto en dieta, pero bueno, lo que he dicho antes, yo no vengo a hablar de lo que había antes y que si esto me he hecho y nosotros estamos en la actualidad, estamos enfrentando una nueva etapa, estamos enfrentando un problema gravísimo que tiene Arriate, y tenemos que utilizar todos los recursos económicos para intentar desde el ayuntamiento ponerle remedio en la medida de lo posible. En gasto de locomoción, 2.500 euros, también lo quitaríamos para los desplazamientos, que vayan en coche del ayuntamiento. Es decir, 10.200 euros de ahí. De los órganos de gobierno quitaríamos también la asignación a los portavoces políticos de 200 euros, incluso la mía también, sí, los 200 euros, que son 7.200 al cabo del año. Eso iría para la creación de empleo en Arriate. Del bádminton,
principalmente porque en el ámbito lo que hay son 5 alumnos que realmente no está teniendo éxito, otra cosa que en un futuro pueda tenerlo, y se contemplan en estos presupuestos 1.500 euros para desplazamiento en transporte deportivo. Es decir, creemos que eso se podía suprimir y añadirlo a esta partida. Y por último, aunque hay que reconocer que en la Feria de San Pedro se ha hecho una rebaja importante en la previsión de gastos, para nosotros es insuficiente y quitaríamos otros 10.000 euros de esa partida, con lo cual se quedaría San Pedro en 51.000 euros. Yo os aseguro, por la experiencia que tengo en organización de eventos no parecidos a la feria, pero que tienen mucho que ver, que por 51.000 euros se hace aquí una feria digna de un pueblo, no de Jerez, de un pueblo. Toda esa suma sacaría el importe para financiar la propuesta que está presentando Izquierda Unida. Según los datos que tenemos, y si no es así que nos corría el portavoz del PSOE, que ha pertenecido a otras corporaciones como miembro de la oposición, es la primera vez, o hace muchísimo tiempo, que en Arriate un grupo de la oposición presenta una propuesta para los presupuestos. Quiero dejar esto muy claro, para los que piensen que solo estamos para votar sistemáticamente en contra de todo lo que plantea el equipo de gobierno. No es así, sino que, como dije en el pleno de investidura, hacer oposición es colaborar en la gobernabilidad de nuestro pueblo. No presentamos esta propuesta porque nos empeñemos en ejecutar nuestro programa porque sí, ni como forma de condicionar o de presionar nuestra aprobación o no a estos presupuestos, sino porque, a pesar del poco tiempo que ha pasado desde las elecciones, está más que demostrado que el único proyecto que tiene en cuenta el desarrollo de Arriate, tanto actualmente como a medio y largo plazo, es el programa de Izquierda Unida. La prioridad actual de Arriate tiene que ser la creación de empleo, y que no quiere decir contratación a dedo y rápida por parte del ayuntamiento. Es algo mucho más que eso, muchísimo más. No tenemos inconveniente ninguno en que el actual equipo de gobierno tome como guía nuestro proyecto, pues está pensado para beneficio del pueblo. Y las soluciones que plantea los problemas actuales son reales y además perfectamente viables económicamente, como se demuestra con el listado de cantidades expuestas anteriormente, ya que si en un solo año se pueden acometer las actuaciones más importantes, en 4 años se puede llevar a la práctica su totalidad. No es menos cierto, como decía antes, que para llevarlo a cabo no solo vale acometer las obras que en este programa nuestro vienen reflejadas, sino que es imprescindible que el equipo de gobierno se implique al completo en la necesidad urgente e inminente de crear tejido económico en Arriate, mucho más allá de cobrar un sueldo y de dedicarse a cumplir con una jornada laboral. Y, desde luego, antes que darse un paseo por Madrid en ferias de turismo para los políticos de turno, sino buscando alternativas reales, asesorando, incentivando y desviviéndose para que en Arriate se cree una economía productiva, algo de la que siempre hemos carecido y que sin ese cambio estamos condenados a volver a coger las maletas. Eso sí, podremos presumir, allá donde vayamos, de tener un pueblo limpio como los Chorros Dorados, pero de cierto, no solo de habitantes, sino de ilusiones y de futuro. Estos presupuestos nos ahogan más en el pozo de la desesperación. Gracias. Se le concede la palabra al portavoz del Grupo Municipal Socialista. Bien, buenas tardes otra vez a todos. En primer lugar, me gustaría dirigirme al portavoz del Partido Popular. Primeramente, para reiterar que, como bien ha dicho él, y le preocupa el tema de gasto corriente, a mí como portavoz en la oposición, que lo decía, también he estado siempre muy pendiente del tema de gasto corriente del equipo de gobierno. Y es verdad que, y me alegra que haya reconocido que nos estamos esforzando en aminorar la partida de gasto corriente. Viene reflejado en este presupuesto
que ha disminuido dicha partida, pero la consideración o la disminución sería aún mayor si la consideramos con la obligación real. Es decir, aunque el año pasado en gastos corrientes estaba presupuestado en el ejercicio anterior 896.000 euros, realmente la obligación fue mayor. Pero sí me gustaría reiterar que le agradezco que haya dicho que le consta de que nosotros estamos esforzándonos en aminorar el gasto corriente. Con respecto a lo que ha dicho del tanatorio, que le gustaría que los tres partidos políticos representados en esta corporación nos sentáramos y estudiásemos en más profundidad dicho tema, estoy totalmente de acuerdo con usted y le recojo dicha propuesta. Y para finalizar, pues agradecerle el voto de confianza que ha manifestado en este equipo de gobierno. Respecto al portavoz de Izquierda Unida, pues tengo muchas cosas que decirle, ya que ha dicho usted muchas cosas. Bien, en primer lugar, sí ha dicho que usted aquí no viene, y ya lo ha dicho más de una vez, no viene a hablar de lo que había o no había antes, de lo que se había presupuestado o no se había presupuestado antes. Pero sí ha mencionado algunas veces lo que había antes o lo que se hacía antes. Es decir, que usted, cuando le interesa, hace uso de lo que se hacía antes o no se hacía antes, de lo que se gastaba antes o no se gastaba antes. Por lo tanto, nosotros, cuando veamos oportuno, vamos a decir lo que hacía o no hacía el equipo de gobierno anterior. También manifestarle varios asuntos. Señalar que una frase que ha dicho Antonio y que ha anotado aquí, que ha dicho que lo importante es el fin. Como bien ha dicho, le reitero esa frase que usted ha dicho y le voy a decir por qué insisto en esa frase. Creo, por lo menos, a mí me consta, lo mismo puedo estar equivocado, que nunca, sino aquí está el portavoz del Partido Popular que ha estado en esta pasada legislatura, yo he estado en las anteriores legislaturas, 2 legislaturas, parece que me consta que nunca un equipo en la oposición ha tenido con tanto tiempo un borrador de unos presupuestos. Nunca lo ha tenido con tanto tiempo. Mucho antes de Navidades creo que la oposición tenía a su disposición el borrador de estos presupuestos. Es verdad que no habéis hecho una propuesta hace 2 días, el lunes, creo que fue, ¿no? El lunes. El lunes, para hablar. Sí, usted sabe que se podía haber llegado aquí en cualquier momento. Sí, yo considero, de verdad, Antonio, considero que si para ustedes lo verdaderamente importante es la finalidad, es el pueblo de Arriate, al segundo día de estar este alcalde en su despacho y este equipo de gobierno ahí arriba, se hubiese presentado con el proyecto en la mano, puesto que viene redactado en su programa. Es que ahí lo tenéis. No, y de hecho lo hemos leído y le he dicho que como a nosotros lo que sí verdaderamente nos interesa es el pueblo de Arriate más que unas determinadas siglas, nosotros no tenemos ningún tipo de problema en recoger puntos de vuestro programa, al igual que el programa del Partido Popular, y recogerlo en nuestro proyecto de presupuesto para este ejercicio. No tenemos ningún problema para admitirlo al pueblo. Que el proyecto de mejora de la intersección del final de la calle del Carril lo queremos incluir en este presupuesto. Y no tenemos ningún problema en admitir que ese proyecto venía recogido en el programa de Izquierda Unida y no en el nuestro. Pero como a nosotros lo que nos interesa verdaderamente es el pueblo de Arriate, lo primero que hemos hecho ha sido leernos, por supuesto, que hemos redactado nuestro programa, el vuestro y el del Partido Popular. Porque no nos creemos ni con la verdad absoluta, ni con el poder absoluto, ni creemos que nosotros somos lo mejor. Porque creemos que por parte de Izquierda Unida y por parte del Partido Popular puede haber buenas ideas para nuestro pueblo. Y no tenemos ningún problema en recogerlas. Ninguno, de verdad. Y usted lo sabe. Es más,
Me parece a mí que prácticamente en todas las reuniones que hemos tenido, en las que he asistido yo, y usted también ha asistido, Antonio, más de una vez, y a Rafael también se lo he dicho, estamos en la elaboración del proyecto de presupuesto para el año 2012. Cualquier propuesta, cualquier iniciativa que tengáis, hacérnosla llegar. Más de una vez lo he dicho. Se me dijo, pero por lo menos que tengamos antes un borrador para tener una idea. Si yo creo que ese proyecto que usted nos ha presentado es esencial y fundamental para la creación de empleo en nuestro pueblo, como le he dicho, lo hubiese presentado al día siguiente. Es más, al respecto, y también le he dicho con respecto al proyecto, también nos ha dicho que no hemos, que ha sido, la propuesta vuestra ha sido rechazada con rotundidad o totalmente rechazada por nuestra parte. En la reunión le dije que estábamos dispuestos a elaborar ese proyecto, a sentarnos y a estudiarlo, y si este año no puede ser, elaborarlo para el año que viene. Es más, le dijimos que la finalidad de dicho proyecto, que a fin de cuentas o de forma resumida podríamos decir que es una escuela de empresas, usted la ha redactado muy bien, la ha explicado muy bien qué consistiría ese proyecto, pero yo lo resumo como una escuela de empresas que para conseguir esa finalidad no hacía falta la inversión en esa infraestructura que usted ha hecho mención, como 4 oficinas y 2 naves tipo almacén, porque consideramos que este ayuntamiento dispone de locales suficientes para poder realizar dicho proyecto. Eso es lo que le manifesté y se lo sigo diciendo. Después otra cosa, con lo que usted ha dicho de que no viene a hablar de lo que había antes o de lo que no había, yo sí creo que es muy importante. Normalmente cuando se elabora un presupuesto, pues normalmente se tiende a compararlo con el del ejercicio anterior. De hecho, hoy se está haciendo aquí. Pero incidirle en que a la hora de compararlo es más importante, nosotros más que a la hora de redactar dicho presupuesto, más que tener en cuenta el presupuesto del ejercicio anterior, lo que hemos tenido en cuenta han sido las obligaciones reales y los derechos reales del ejercicio anterior. Usted puso el ejemplo de los móviles, que no sabemos si es necesario, si no es necesario. Hemos presupuestado menos que nunca, según las obligaciones reales de ejercicios anteriores. Menos que nunca hemos presupuestado. Y así en muchas partidas, en muchas. Es lo que le he estado diciendo antes al portavoz del Partido Popular respecto a los gastos corrientes. Si comparamos presupuestos del ejercicio anterior con presupuesto actual, la disminución no es tan considerable. Solo disminuimos gastos corrientes entre comillas un 4%, si comparamos la cantidad del ejercicio anterior con la del actual. Pero si comparamos la obligación real del ejercicio anterior en gastos corrientes con lo que nosotros presupuestamos, la disminución es mucho mayor. Tampoco, Antonio, le admito lo de las contrataciones limosnas. No, eso no se lo admito. No se lo admito porque nosotros cuando sabemos, te ha dicho pan para hoy, hambre para mañana. Puedo estar de acuerdo. Pero para mí contratar a alguien o este ayuntamiento durante un mes en un servicio que estimamos que necesita el pueblo, yo no lo considero una limosna. No, porque al que le está haciendo falta para comer, pues me gustaría, claro, ofrecerle un puesto de trabajo estable, pero este ayuntamiento está haciendo lo que puede. Y yo, para mí no, porque para mí es tratar a las personas como no se les merece, y considero que cuando este equipo de gobierno contrata a una persona durante un mes, por lo menos por nuestra parte, esa consideración no la tenemos. No la tenemos. Después, una cosa, la finalidad del proyecto que ustedes nos han presentado, la finalidad de intentar paliar lo de pan para hoy, hambre para mañana, es decir, generación o promoción del empleo. Hacía ya tiempo que este ayuntamiento no tenía un taller de empleo. Un taller de empleo, como bien ha mencionado el alcalde anteriormente, lleva 2 módulos, que uno es de energías renovables y otro es de forestales. Eso sí consideramos nosotros que es generación o fomento del empleo. Después el tema de los cursos de formación ocupacional.
uno de programas o aplicaciones informáticas y el de promoción turística. Tampoco lo hemos tenido anteriormente. Tampoco lo hemos tenido. Es decir, solo con esas dos actuaciones, taller de empleo y los cursos de formación ocupacional, se está fomentando el empleo infinitamente mayor que en legislaturas anteriores. Porque dígame usted, el ejercicio anterior, el anterior y el anterior, ¿qué taller de empleo, qué curso de formación ocupacional ha habido? No la ha habido. Por lo tanto, nosotros sí consideramos, por supuesto, que se podría hacer mucho más. Claro que se puede hacer más, siempre se puede hacer más. Y para finalizar, sí le quería decir una cosa. Yo ni me siento ni soy Teresa de Calcuta, Antonio, pero usted tampoco. Nada más. Bueno, comenzar mi intervención en primer lugar, pues comentando al portavoz del grupo del Partido Popular, que anoto tus críticas con respecto al gasto de personal, gasto corriente y con el asunto del tanatorio, que próximamente pondremos en marcha una reunión para el asunto este, y agradecerte que seas crítico en la gestión del presupuesto, que por ley debe de cumplirse a rajatabla, y sobre todo agradecértelo desde el punto de vista de la cordialidad, porque es una crítica constructiva y no una crítica destructiva como es la que acontece con el portavoz de Izquierda Unida. Una crítica destructiva completamente, porque es que a mí me parece sorprendente que un portavoz de Izquierda Unida, un concejal, critique como contrataciones limosnas a las demandas de todo un pueblo. Yo quiero que Arriate se haga eco de lo que esta persona, de la barbaridad tan grande que esta persona acaba de decir. Las funciones de limpieza de nuestro municipio, tanto como otras funciones que se están contratando personal, que voy a pasar a detallar a continuación, desde que nosotros entramos el 13 de junio del pasado año, hemos hecho más de 90 contrataciones. Y en los 6 meses anteriores, de enero a junio, el equipo de gobierno anterior, de su partido, hizo menos de 40 contrataciones. Es decir, que hemos hecho más del doble de contrataciones en el pueblo. Sí, momentáneas. Es que no podemos hacer otra cosa. Ojalá tuviera en mi mano darle 6 meses, 1 año o 10 años al personal, pero es que es imposible. Con respecto a esto tengo que decir que hoy mismo se han realizado aquí, en este mismo salón de pleno, pues las entrevistas para el personal que va a estar trabajando en el polideportivo del gimnasio cubierto del Colegio Virgen de la Aurora, que este equipo de gobierno ha forzado a la empresa a que contrate obligatoriamente a parados del municipio por las listas del INEM, no por listas de desempleo del propio municipio, sino por las listas del INEM. 8 personas van a estar trabajando ahí 6 meses. No solo se contrata personal para el arreglo, para el acondicionamiento de los viales, de las calles, para la limpieza, se contrata mensualmente personal, oficiales y peones para el arreglo acerado, para el arreglo de calles, para obras diversas. No sé cómo se puede criticar o comparar, de hecho, una actuación que creemos primordialmente más importante, como puede ser un tanatorio para el pueblo, con el hecho de que no tengamos que desplazarnos a rondas para velar a nuestros seres queridos. Tanatorio que, por supuesto, evidentemente se va a construir con mano de obra de desempleados del pueblo, con unas naves destinadas a la formación
de determinado personal. Como bien ha referido el teniente de alcalde, sobran instalaciones en este ayuntamiento para impartir dichos cursos a los que no nos oponemos en absoluto. Os prestamos la mano por completo para que se lleven a cabo. Con respecto a lo del tanatorio, retomando el asunto, he de decir que es que el convenio que estamos medio tratando con el velatorio del centro de día del asilo, pues es momentáneo, porque eso no son dependencias municipales, eso no se puede hacer para toda la vida, y eso sería una cosa periódica y que pasará con el tiempo, y a lo mejor dura 6 meses, dura 1 año o dura menos, no lo sabemos. De hecho, como bien saben, las personas que residen allí se velan en esa sala de velatorio, que sería velatorio, no tanatorio, sería un sitio para velar. Con respecto a determinadas críticas que he estado escuchando, pues he de decir al respecto que, sobre todo con relación a este programa electoral, voy a pasar a hacer una relación de las cosas que en 7 meses o se han ejecutado o se están ejecutando. La mayor vigilancia nocturna, ahí tienen toda la gente de la seguridad del cuerpo local de Arriate, que les pueden verificar que estamos actuando ahora mismo y estamos negociando a ver el tipo de acuerdo a lo que podemos llegar con este asunto. Se han asfaltado determinadas calles, no creo que se le haya olvidado a nadie, esto es página 1, y acondicionado aceras para discapacitados y carros de bebé. No todas, evidentemente, las que podemos, para el tiempo que llevamos, para lo que podemos y económicamente lo que se puede ejecutar. Se está limitando la velocidad de los coches en las principales calles, mañana mismo se instalan unas nuevas señales. Mayor limpieza de nuestras calles, el mismo portavoz de Izquierda Unida acaba de decir que el pueblo está como un duro de limpio. Se ha reformado la guardería, se ha reformado la sede de la Asociación de la Unión, la Ermita, conocida de las Casas Nuevas. El polideportivo de la Estacada está en proceso de reforma. Por supuesto también contando con la opinión de Rafael Hoyo, que en el último pleno pues puso el asunto de que debería de acondicionarse. Recordarán ustedes que también se ha limpiado el río este septiembre. El asunto de la depuradora está ya en boja, o sea que prácticamente lo que es el proyecto está aprobado, y que envíen la partida presupuestaria es una cosa muy distinta, pero la tramitación está efectuada. El alquitranado de la calle Viñilla, por supuesto, la finalización del punto limpio, por supuesto la creación del plan de empleo local, que como he comentado antes, más de 90 contrataciones en 7 meses, el taller de empleo para personas comprendidas entre 25 y 55 años, los cursos de formación y empleo de la Junta de Andalucía. Es que pasen las páginas, que pasen, pues prácticamente observarán que la gran mayoría de los proyectos que ven aquí o se han ejecutado o se están ejecutando. La construcción del complejo deportivo cultural del Colegio Virgen de la Aurora, la nueva marquesina del colegio infantil, que un herrero está ejecutándola, el conserje del Colegio Virgen de la Aurora. Hombre, todo en la medida económica.